Vamos a continuar con el comparador ahora. Entonces estamos, vamos a ver aquí déjame poner la cámara. El comparador, el amplificador usado como comparador, ¿sí? El amplificador operacional se puede usar como comparador, aprovechando su alta ganancia que tiene, el hecho de que muy difícilmente le vamos a poder alimentar un voltaje pequeñito, casi siempre le metemos voltajes grandes, y como tiene una ganancia grande, pues se dispara hacia voltajes que quieren ser demasiado grandes, como vimos en el video anterior, en donde en el ejemplo el voltaje de salida quería ser 200 volts, pero como no puede ser 200 volts, pues se va hasta la alimentación, que era VCC. Así que vamos a aprovechar esa característica que tiene el amplificador, de tener una ganancia muy grande y de requerir un voltaje de entrada muy chiquito. Eso nos permite usarlo como un comparador de señal, compara voltajes, ¿sí? Pero existen también amplificadores operacionales que están hechos especialmente para funcionar como comparadores, y por lo mismo no se les llama amplificadores operacionales, se les llama comparador a esos integrados, pero es un amplificador operacional especialmente hecho para usarse como un comparador, ¿sí? Y como es un comparador, como están hechos para funcionar como comparador, pues tienen, entre otras cosas, rapidez en la comparación, o sea, son más rápidos, tienen una salida que puede ser controlada para obtener niveles de voltaje todavía más altos de los que puede dar la alimentación misma. Si tengo una alimentación de 12 y menos 12, y quiero que la salida, por ejemplo, ¿no? Quiero que la salida valga 40 volts o 50 volts, pues entonces puedo hacer arreglos ahí en la terminal de salida para que brinque hasta ese valor de voltaje, y no se sujete a los voltajes de alimentación del integrado, ¿sí? Entonces hay integrados especialmente hechos para eso. Entonces vamos a ver al comparador como circuito, el lazo abierto, que es la forma más sencilla. Es comparador, le vamos a poner vamos a ver como comparador comparador en lazo abierto, ¿sí? Comparador en lazo abierto. Déjame ver, estoy pensando en qué nombre, cómo lo indico. Le vamos a llamar así, comparador inversor. Entonces vamos a empezar con el comparador inversor. ¿Cuándo le llamamos a un comparador inversor? Cuando la señal que queremos comparar entra por la terminal negativa. Bueno, espérenme tantito. Antes de abordar este circuito,
aquí y así, ¿no? Bueno, sí. Antes de abordar los tipos de comparador en lazo abierto, vamos a la esencia del circuito comparador. O sea, el comparador en lazo abierto pues es así. O sea, tengo menos, más. E menos, E más. Nosotros sabemos que aquí está el voltaje más VCC y menos VEE. ¿Sí? Entonces nos vamos a aprovechar de su alta ganancia que tiene y del hecho de que difícilmente vamos a poder encontrar un voltaje pequeñito, ¿sí? Como el que impediría exceder la alimentación. Por ejemplo, vean aquí este circuito que tenemos ahorita, aunque lo voy a borrar lo que voy a señalarles, pero nada más es para que nos quede bien claro. Aquí está el voltaje de salida, ¿sí? Imaginen ustedes si VCC y VEE valen 10 volts, la mínima diferencia más bien sería la máxima diferencia posible que impide a la salida exceder VCC o menos VEE es, ¿sí? Entonces, si esta es mi alimentación, la máxima diferencia, aquí me quedó mal, diferencia aquí, la máxima diferencia posible, la máxima diferencia posible que me impide a la salida exceder la alimentación, para que no me exceda, es de esta ecuación que yo tengo, que es mu E más menos E menos. Entonces E más menos E menos es la diferencia, V0 entre mu. Si VCC y VE son iguales, como en este caso, que es para ilustrar nada más, ¿sí? Vale 10 volts, entonces aquí sería más menos 10, o sea, las posibilidades que tengo de salida, ¿no? De llegar al tope, las posibilidades que tengo de llegar al tope es más menos 10 sobre la ganancia, que vale 200,000. Así que esto me daría una diferencia E más menos E menos igual a más menos 10 entre 2 por 10 a la 5, o más menos 5 por 10 a la menos 5. 10 entre 2 me da 5, y el 10 a la 5 sube como 10 a la menos 5. Esto en voltaje sería E más menos E menos, es más menos 50
por 10 a la menos 6, o sea, más menos 50 microvolts. Quiere decir que mi voltaje de entrada, el voltaje, la diferencia, E más menos E menos, no debe exceder de 50 micros y menos 50 micros. O sea, mi voltaje de entrada, la diferencia de voltaje, puede andar por aquí. O sea, puede andar por ahí el voltaje, pero no debe exceder de 50 y menos 50, porque si excede, entonces la salida va a querer irse más arriba de los 10 volts, más arriba o más abajo, va a ser a más 10, más allá de más 10 o más allá de menos 10, y entonces, como no tiene otra opción, se va a quedar ahí, se va a recortar la señal de salida, ¿sí? Así que si esto fuera así, si habláramos de que un voltaje aquí se está aplicando, si habláramos de un voltaje que estamos aplicando aquí, un voltaje como este no va a provocar una salida mayor a 10 y menos 10, porque está dentro de este rango. Pero si el voltaje lo excede, o sea, si este voltaje se quiere hacer más grande, imagínense si de repente quiere hacer esto, así, entonces cuando quiera exceder, la salida va a querer ser mayor a 10 y menos 10, y en ese momento se va a recortar la salida porque está excediendo, ¿sí? Así que si acá está entrando un voltaje demasiado grande, mayor a 50 y menos 50, vamos a suponer, ¿no? O sea, si acá está entrando un voltaje que llega a 60 micros y por acá menos 60 micros, entonces acá a la salida vamos a ver algo así. Que llega a 10 y menos 10, porque la entrada excede el límite máximo que debe tener, que son 50 y menos 50. Entonces, como lo está excediendo, aquí se ve, está excediendo este pedacito y acá lo está excediendo. Ese excedente, cuando se amplifica, no se puede ver, se recorta. Y aquí toca la saturación, o sea, B0 aquí satura positivo, o acá satura negativo, ¿sí? Así que por eso es que las diferencias de voltaje tendrían que ser muy chiquitas, 50 micros, pero en la práctica, en circuitos prácticos, normalmente los voltajes son grandes. Ya ven el trabajo que cuesta ajustar la fuente a 1 volt, por ejemplo, la fuente de voltaje directo, ponerla a 1 volt, pues de repente ya brincó a 0.8 o a 1.2, o sea, muy fácilmente la fuente toma variaciones que van a exceder este valor o 50 micros. Eso es lo que vamos a aprovechar en el caso de los comparadores, ¿sí? Entonces vamos a poner en qué nos vamos a basar en este caso. Operación básica.
otra vez pongo el comparador, el amplificador operacional, si la entrada positiva es mayor a la entrada negativa, si la entrada positiva es mayor a la negativa, ¿qué va a pasar? Estamos hablando de diferencias muy grandes entre ellas, o sea, esta supera con mucho a esta. No es en cantidades pequeñitas como los 50 microvolts que sacamos por acá, ¿no? Sino que ya son cantidades más grandes. Entonces, si esta entrada positiva supera la negativa, entonces B0, que es mu E más menos E menos, tiende a más BCC, tiende a la saturación positiva. Y si la entrada positiva es menor a la negativa, entonces B0 va a ser mu E más menos E menos. Como ahora la entrada negativa es mayor que la positiva, esta diferencia se vuelve negativa, ¿sí? Entonces, esta diferencia que se vuelve negativa hace que tienda a menos BEE, ¿sí? A saturación negativa. Este es sobre esta regla se rige la operación del comparador. Cuando compara los voltajes, si un voltaje es mayor al otro y cumple esta expectativa, esta condición, entonces la salida se va a más BCC. Pero si un voltaje es menor al otro y está dentro de esta expectativa, dentro de estas entradas, entonces la salida va a ser menos BEE, ¿sí? Por eso nosotros muy fácilmente podemos decir que en este circuito menos más, así, y si yo le pongo acá más 5 menos 5 y aquí pongo E menos igual a, por ejemplo, 1.0 y E más igual a 1.2, así, nada más porque este voltaje supera a ya digo, mi voltaje de salida va a ser más 5 volts, ¿sí? O sea, tiende a la saturación positiva. Y el otro caso, lo mismo, o sea, si tengo y menos 15 y tengo aquí E menos igual a 13 volts y E más igual a menos 1, ¿sí? Vean aquí, ¿cuál es más grande? Pues E menos es más grande que E más, porque incluso este es negativo, ni siquiera es 0, ni siquiera es más 1. Si fuera 1, pues también sería mayor, 13 mayor a 1, o sea, estamos en esta condición, E menos mayor a E menos mayor a E más. Por esa misma razón, E menos supera a E más y la salida me va a dar B0 igual a menos 15 volts, ¿sí? Así que puedo estar comparando incluso voltajes negativos y tengo que tomar en cuenta el signo, o sea, dentro del plano de voltajes, este está en el primer cuadrante, este está en el cuarto cuadrante, este supera a está por arriba y por eso la salida tiende a ser negativa. Y en este supera a en el plano de los voltajes, está por encima de por eso su salida tiende a positivo, o sea, los más 5 volts.
¿sí? Esa es la manera de que nosotros trabajamos aquí. Entonces, ahora, lo que sería el primer comparador sería comparador de cruce por cero. Comparador de cruce por cero. Inversor. La señal que vamos a comparar aquí entra por la terminal negativa. Si es un inversor, debe entrar por aquí la señal. Entonces, esta sería la señal que nosotros vamos a comparar. Y la otra terminal se manda a tierra. Se compara esta señal con 0 volts. Como se compara con 0, por eso se le llama comparador de cruce por 0. Vamos entonces a hacer el trazo de este. Los voy a ilustrar con un voltaje senoidal, puede ser, pero puede ser cualquier otro, puede ser triangular, cuadrada, o puede ser un voltaje diferente, ni siquiera los más conocidos, ¿no? O sea que entonces o lo vamos a hacer, bueno, lo voy a ilustrar de esta manera, ¿no? Entonces, aquí estaría BCC menos BEE. Estos valores definen la salida. Ahora vamos a suponer que está entrando un voltaje senoidal, no importa su tamaño, ¿sí? Es lo bastante grande como para hacer que ese voltaje por la ganancia exceda la alimentación y lo va a llevar a saturación, ¿sí? Es lo bastante grande. Ya vimos que con que sea como acá, 50 microvolts, excede 50 microvolts, entonces ya la salida me la va a recortar. Si tengo una alimentación de 10 volts, si tengo 10 volts, por ejemplo, ¿no? Hicimos el cálculo de cuánto sería aquí en esta división, en esta ecuación, y si sustituimos valores y vimos que eran 50 microvolts. Más menos, entre más menos 50 microvolts es el espacio de la señal que puedo aplicar. Si se excede, la salida se recorta. Entonces aquí pasa algo parecido, ¿no? O sea, vamos a ver acá, o sea, aquí tenemos esto. Imagínense una señal que oscila, por ejemplo, aquí. Esta señal senoidal sería la entrada negativa, o sea, B1, y la entrada positiva es 0, así que el eje de tiempo
corresponde a la entrada positiva y va a valer 0. ¿Sí? Ahí más o menos así. ¿Sí? Ahí más o menos tenemos entonces identificadas las dos señales. ¿Cuál es la entrada negativa? Es B1 y la entrada positiva es 0, y se van a comparar en qué momento se cumplen las condiciones que tenemos por acá. Voy a tantito ahí, hasta ahí, ¿no? O sea, en qué momento se cumplen estas condiciones. Cuando la entrada positiva supera la negativa, y en ese momento la salida se va a ir a más veces C. Y cuando la entrada negativa supera la positiva, ¿sí? La negativa es mayor que la positiva, en ese momento mi salida se va a ir a menos B. Así que vean acá, vamos al circuito y vemos aquí la senoidal es la entrada negativa, supera a la entrada positiva, que es el 0. Así que como aquí E menos en este espacio, E menos es mayor a E más. Por esa razón, el voltaje de salida, como E menos es mayor a E más, se satura negativo. Así que aquí tendríamos este valor de voltaje. La señal hizo este recorrido así. En este punto el voltaje cruza por 0. En el momento en que cruza por 0, la entrada negativa, que es la senoidal, supera la entrada positiva. La entrada positiva es el 0 que tengo aquí. Entonces ahora en este espacio de tiempo, la entrada positiva es la que supera a la negativa. Por esa razón, mi salida se va a más veces C, porque la entrada positiva supera la negativa. Así que ahora mi salida va a ser hasta acá. Y el amplificador hizo este recorrido así. Cuando vuelve al semiciclo positivo, vuelve a pasar lo que al principio. En este semiciclo positivo, la entrada negativa es mayor a la entrada positiva, que es el 0. Así que aquí otra vez en este espacio, acá, sí, en este espacio, la entrada negativa vuelve a ser mayor a la positiva en este pedacito. Y otra vez vuelve a brincar a menos B cuando se cumple esta condición. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el comportamiento de salida. Mi señal de salida, mi B0, sería mi señal cuadrada, ¿sí? Pero está invertida, es un inversor, ¿sí? Aquí se cierra, ¿no? Es un inversor porque está entrando a la terminal negativa, y es un detector o comparador, como ven su nombre ahí, es comparador de cruce por 0, o sea, está detectando el cruce por 0, y en ese momento es cuando hace la transición. Cada vez que detecta el cruce por 0, hace la transición, ¿sí? El efecto de amplificador tendría que ser muy chiquito, como vimos antes, 50 microvolts, algo así. Entonces no se alcanza a apreciar. Como este voltaje está creciendo a valores mucho mayores que 50 microvolts, pues podemos decir que estamos comparando, que esto es un comparador, ¿no? Y estamos comparando la senoidal con 0 volts. Por eso se llama comparador o detector de cruce por 0. Es el nombre que se le da a este circuito. Es un detector de cruce por 0, pero es un inversor, o sea, me invierte la señal de salida. La salida está desfasada con respecto a la entrada, o sea, mientras que la entrada es positiva, la salida es negativa, ¿sí? Es un inversor porque la señal entra a la patita negativa.
El otro comparador de cruce por cero sería el no inversor. El no inversor pues tendría que ser con la entrada B1 a la terminal positiva. Ahora tendríamos acá la terminal positiva y por acá la terminal negativa. En ese momento esto ya no sería el inversor, o sea, en ese momento con este orden de terminales, este circuito sí es un comparador de cruce por cero, sigue haciendo un comportamiento similar, pero ahora es un no inversor. Es un no inversor. Y cuando eso sucede, pues entonces lo que sale está en fase con lo que entra. Va a hacer el comportamiento de comparar, o sea, va a hacer el proceso de comparar las señales, compara esta con el cero, es un comparador para que en el momento en que detecte el cruce por cero, pues la salida brinque. Pero como están invertidas las terminales, entonces mi salida va a estar también invertida y ya no voy a tener entonces este comportamiento, ¿no? Sino que va a ser ahora al revés, o sea, esta parte deja de verse así y ahora voy a tener esta salida, ¿sí? Pero entonces mis condiciones van a ser diferentes. Ahora esta senoidal pasaría a ser la entrada positiva. Si se fijan, B1 es la entrada positiva y la entrada negativa es la que estaría referenciada a tierra, conectada a tierra. Comparando diría que E más aquí es E más es mayor a E menos y por eso como E más mayor a E menos, la salida tiende a más veces E. Aquí es al revés, ahora es E más, que es la senoidal, es menor, aquí sería menor a E menos, ¿sí? E más menor a E menos, y por el hecho de que E menos es mayor a E más, se satura negativo, que sería esta salida que tenemos aquí, ¿no? Y en este otro caso, otra vez E más vuelve a ser mayor a E menos, o sea, otra vez tengo E más mayor a E menos, aquí, ¿sí? E más mayor a E menos, y vuelvo a saturar positivo. Cuando E más es mayor a E menos, satura positivo. Cuando E más es menor a E menos, satura negativo, ¿sí? Este sería mi comparador de cruce por cero no inversor, ¿sí? Entonces aquí ven cuál es el comportamiento. Esta señal de entrada es una senoidal, pero puede ser cualquier señal rara, así, y entonces obtendríamos una forma de onda no tan simétrica ni cuadradita, ¿no? O sea, ya sería una señal diferente la que sacaríamos ahí. Ok, bueno, esto es entonces los comparadores de cruce por cero. Este mismo procedimiento del método del comparador se sigue con todos los circuitos, pero vean aquí comparamos con cero. Igual podemos quitar esta tierra y en vez de comparar con 0 volts, comparar con otro voltaje, hacer una comparación entre dos voltajes, pero el voltaje protagonista va a ser el voltaje que queremos comparar y el otro es la referencia. Esta es la referencia con la que comparamos, ¿sí? Así que aquí nuestra referencia es el 0, por eso es un detector de cruce por cero. Pero si pongo otro voltaje, la referencia ya no va a ser el 0. Entonces vamos acá.
Bueno, este sería entonces ahora un comparador. Tantito, es que ya no se borra bien, aquí no se seca. Es un comparador inversor con referencia diferente a 0. Ahí tenemos un comparador con una referencia distinta a 0 y esa referencia es positiva, así que lo único que hacemos es nada más podemos hacer esto, miren, así. Aquí me quedó bien chueco. De repente el pulso me falla. Ya. Como mi voltaje de referencia es positivo, lo voy a poner aquí. Bueno, ahí tienen el patrón de gráficas donde vamos a trazar, donde está trazada la entrada que queremos comparar es B1, está senoidal,
y la vamos a comparar con nuestra referencia, que es positiva. Como es positiva, pues está en el primer cuadrante, por encima del eje del tiempo, es esta línea continua, mi voltaje de referencia. Entonces voy a comparar esas dos, o sea, esta voltaje de referencia viene a ser la entrada positiva, y esta senoidal que está aquí es la entrada negativa, ¿sí? Entonces ahí tengo mis dos, y ya nada más hago, marqué líneas punteadas en los puntos de cruce, porque ahí es donde se detecta el cambio de polaridad. Así que cuando el voltaje negativo sea mayor al positivo, estoy en las copas de la senoidal, en la parte de arriba, estoy en esta parte, ¿sí? Aquí en este espacio el voltaje E- es mayor a E+, solo en ese espacio, o sea, esos espacios, ¿cuáles son? Son estos de acá, ¿sí? Esos pedacitos, en esos pedacitos de señal, intervalos de tiempo, es cuando E- supera a E+. Todo el resto del ciclo, ¿sí?, E- está por debajo de E+, o sea, E+ es mayor a E-. Así que ya con esos datos ya sabemos cuando la salida satura positivo, cuando negativo. Acuérdense que cuando E+ supera a E-, cuando E+ está por encima de E-, es la salida satura positivo. Y eso sería aquí, en esta parte, aquí. Aquí el voltaje de referencia está por encima de la senoidal. En todo este pedazo que es por acá, también la salida en todo este intervalo de senoidal, E- es menor a E+, y me da más veces E. Y también por acá. En los intervalos donde E- supera a E+, que es la línea constante, E- supera a E+, que es la línea constante, en esos intervalos la salida satura negativa, porque E- es mayor a E+. ¿Sí? Así que mi señal de salida tendría estas transiciones, se vería así, por acá también, y hasta acá vuelve a ocurrir algo parecido, así. Entonces mi salida tendría ese comportamiento. Ustedes ven cómo la salida tiene un nivel alto de mayor duración y el nivel bajo es de menor duración. Si BCC y BE son iguales, pues sería una señal cuadrada, pero con un ciclo de trabajo diferente al 50%, ¿sí? El ciclo de trabajo es la duración del tiempo en estado alto con respecto al periodo total de la señal, ¿sí? El periodo de la señal sigue siendo igual al periodo de la senoidal. Vean ustedes cómo, por ejemplo, la senoidal tiene un periodo, aquí está el periodo, aquí termina, ¿no? Empieza aquí y termina acá. Así que ese es el periodo de la señal. O sea, el periodo de la señal termina después de un ciclo y vuelve a empezar otro periodo. Este tiempo de duración, este espacio de tiempo, lo sigue teniendo esta señal acá. O sea, lo seguimos viendo ahí. El periodo y la frecuencia no se pierden, ¿sí? Pero la duración, el semiciclo positivo, pues dura lo mismo que el negativo, pero en el caso de la salida, el estado alto ya no dura lo mismo que el estado bajo, ¿sí? Si queremos calcular cuánto dura el estado bajo, cuánto el estado alto, pues primero tenemos que encontrar los ángulos
en donde ocurre el cruce, el encuentro del voltaje senoidal con el voltaje de referencia, y entonces ahí sacamos los puntos de cruce. Para el ejemplo que estamos viendo, pues tendríamos que igualar ese voltaje senoidal, o sea, tendríamos, aquí por ejemplo correspondería al ángulo θ 1, acá al ángulo θ 2. ¿Sí? Ahí están los dos ángulos del intervalo en que ocurre el estado bajo. Así que para θ 1 y θ 2 igualo B1 con el voltaje de referencia, o sea, BP seno de θ 1 igual a B de referencia. Y despejo de aquí, acá le estoy viendo, ¿sí? O sea, igualo B1 con el voltaje de referencia. Este es B1 aquí, ¿sí? Con el voltaje de referencia. Y que sería B1 es BP seno de θ 1, ya en ese punto, en el punto del primer ángulo, cuando se encuentra con este voltaje. Y despejo θ 1 de aquí. Así que ya nada más diría que θ 1 es el seno inverso del voltaje de referencia entre BP. Habiendo sacado ese ángulo, el otro ángulo por simetría en la gráfica, el ángulo θ 2 está a la misma distancia que θ 1 del origen, pero θ 2 está a la misma distancia de los 180 grados, ¿sí? De los 180 grados, así que diría que si este ángulo está en grados, el θ 2 sería 180 grados menos θ 1 si es en grados, o θ 2 pi menos θ 1 si está en radianes, ¿sí? Entonces ese sería el cálculo, ¿no? θ 1 o θ 2, así, dependiendo de si tengo grados o tengo radianes. Y ya sacando mis dos ángulos, como yo ya sé que θ es omega t, entonces ya despejo t igual a θ sobre omega, y ya puedo hacer un despeje de tiempos ahí. O sea, ya puedo decir entonces que T1 es θ1 sobre omega, T2 es θ2 sobre omega, ¿no? O sea, hago mi despeje de mis dos tiempos, y esa diferencia de tiempos me da el estado bajo. Entonces, el tiempo en estado bajo sería T2 menos T1, el tiempo en estado bajo. El periodo total es el tiempo en estado bajo más el tiempo en estado alto. Así que el tiempo en estado alto sería el periodo menos el tiempo en estado bajo, ¿verdad? El tiempo en estado bajo. Y ya nada más sustituyo este tiempo en estado bajo que saqué con estos ángulos, me dieron estos tiempos, y ya de aquí saco el TH, el tiempo en estado alto. Y entonces, si quiero evaluar el ciclo de trabajo, pues ya nada más mido, o comparo con el periodo, con me va a dar el ciclo de trabajo, ¿sí? O sea, de esa señal cuadrada, o sea, ciclo de trabajo de la señal. Ciclo de trabajo es el tiempo en estado alto entre el periodo por 100%, ¿sí? Y ya hago el cálculo en porcentaje para ver cuánto corresponde. Como no tenemos valores numéricos ahí, pues no podemos llegar a un resultado numérico, solo lo dejamos en términos de literales, ¿sí?
pero este es un comparador inversor con referencia distinta a cero. Entonces vean cómo es inversor. Cuando tengo semiciclo positivo, la salida es negativa, y cuando tengo semiciclo negativo, o por debajo de la referencia, la salida es positiva, ¿sí? Así que estamos viendo que la salida con respecto a la entrada, esta es mi entrada, la salida con respecto a la entrada pues está desfasada, por eso se llama un inversor. Si nosotros invertimos el orden de estos, del voltaje de referencia y de la fuente de señal, si hacemos la inversión, o sea, si yo le pongo aquí signo más, acá signo menos, el signo menos abajo para que la referencia entre a la terminal negativa y B1 a la terminal positiva, entonces esta señal se va a voltear, o sea, va a salir al revés, me va a salir en fase con la salida, ¿sí? Esa es una, o sea, si yo hago la inversión de las terminales, es la señal se voltea y sale en fase. Otra cosa es si este voltaje yo lo invierto. Si yo invierto este voltaje y lo hago negativo, entonces la línea de referencia, la línea de comparación, ya no está en el primer cuadrante, ahora va a quedar en el cuarto cuadrante abajo, y cuando quede abajo, entonces se van a invertir los papeles. Ahora, si yo volteo esta fuente, sigue siendo un inversor, no pasa nada, o sea, sigue siendo un comparador inversor, pero con la fuente invertida negativa, ahora la referencia va a estar en el cuarto cuadrante, y eso va a hacer que el estado bajo sea más, dure más, y el estado alto dure menos, ¿sí? El estado alto dura menos y el estado bajo va a durar más, cuando esta fuente invierta su signo, ¿no? Entonces, aquí lo ponemos, por ejemplo, o sea, si B1 es entrada positiva y B de referencia y el voltaje de referencia es la entrada negativa, entonces tenemos un comparador no inversor. ¿Sí? Es lo que pasaría ahora, ¿no? O sea, tenemos un comparador no inversor. Y la otra cuestión es si el voltaje de referencia se invierte en polaridad tal que el voltaje de referencia sea negativo, entonces sigue siendo inversor, un comparador inversor, pero ahora el tiempo en estado bajo, el estado bajo es menos BEE, dura más
que el tiempo en estado alto, el estado alto es más veces C, o sea, el TL es mayor a el TH. En ese momento el ciclo de trabajo, que por cierto se acostumbra a poner así como DC, el ciclo de trabajo, ¿sí? Es duty cycle, ¿sí? Entonces el ciclo de trabajo es menor al 50%, o sea, dura más el estado bajo que el estado alto. En el caso anterior que acabamos de ver, o sea, en esta gráfica que acabamos de sacar aquí, el ciclo de trabajo es mayor al 50%, o sea, tenemos más duración del estado alto que del estado bajo. Cuando duran lo mismo, el ciclo de trabajo es exactamente 50%. Entonces, este es el comparador inversor, los comparadores con referencia, y ya vimos antes los comparadores con referencia de cero, o sea, detectores de cruce por cero, ¿sí? Ahí dejamos este video, pasamos a otro video.